Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. Con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es DF en Infinita. Ya está con nosotros José Tomás Santamaría. ¿Cómo estás, José Tomás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, Buen pues. día, pues. Oiga, El día después de Nade. ¿Qué te dejó en nada? El día después de Nade, ¿cierto? Oye, Es como, uno tiene tanto dato. es Ya, como vamos, el Lollapalooza del periodismo económico. El Lollapalooza del periodismo. Toda la razón, sí. Y Como uno el termina gran- igual de carreteado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Oye, ya vamos a analizar las perspectivas bien políticas en un momento más con Rodrigo Bravo, pero miremos las perspectivas económicas y también, por supuesto, las que subyacen políticamente a lo que ayer ocurrió. ¿Con qué te quedaste? A ver, ¿por dónde quieres partir? Partió en un ambiente de cierto de tensión, digamos. Estábamos todos muy expectantes respecto de lo que iba a pasar este día por todo lo que ocurrió en los días anteriores y que lo comentamos aquí varias veces, ¿cierto? Las palabras del propio presidente y también del sector empresarial que entre unos y otros fueron muy duros con respecto a la gestión de ellos, digamos, y que fue generando cierta tensión y fue lo que se respiraba también, y ustedes lo deben haber visto ahí en los pasillos de Nade respecto de qué es lo que va a pasar hoy día, qué es lo que va a ocurrir. Y bueno, la verdad es que se dio un ambiente que tuvo... Todo depende mucho con quién uno converse, ¿eh? Porque de repente uno conversa con alguien que te dice, no, esto estuvo increíble, otros es mucho más crítico, depende mucho de lo... Pero bueno, la perspectiva que uno tiene es que se dio cierta tensión, sobre todo entre el discurso de Ricardo Mewes, el líder de los empresarios, y el presidente Boric. Ahí es donde hubo mayor tensión, quizás, y que quedó reflejada la mayor tensión en el mundo empresarial. Ahora, con muchos empresarios que uno conversaba, te decían, las palabras del líder de los empresarios fueron muy claras y fueron las que tenían que darse en ese minuto. También fue, también hubo mucha gente que apoyó sus palabras. Pero vamos viendo cada uno de las cosas que ocurrieron. El tema partió a las 9 de la mañana en punto, o sea, partió súper puntual. Llegó el presidente acompañado de buena parte de su gabinete. No terminó a la hora, sí, terminó bastante pasado. El discurso del presidente fue bastante largo. Bastante largo y de hecho terminó ya cerca de las 4 de la tarde. De hecho, me decían que la ministra Bullrich perdió su vuelo. Ah, mira. Perdió su vuelo de vuelta a Argentina y de hecho se quedó a un almuerzo en Icare justamente porque se extendió más de lo esperado. Las palabras primero, bueno, de don Francisco, que llamó a apoyar la Teletón, luego vino las palabras de Carental, que hizo un discurso en un tono mucho más conciliador, que buscó los acuerdos, en donde habló de que Icare es un espacio de encuentro, más que un gremio, es justamente un espacio para juntar posiciones, y luego vino el discurso de Ricardo Mewes, que no sé qué les pareció a ustedes, pero no me pareció un discurso duro, sino que un discurso, bueno, algunos empresarios lo califican de realista, en el sentido de que fue muy descriptivo de la situación que atraviesa el país, y que por lo tanto algunos consideraron negativo, muy pesimista. Él hace toda una descripción en donde dice, en educación estamos de esta manera, en salud han aumentado las listas de espera, en inversión, bueno, ha caído y va a caer este año también. Fue como muy descriptivo y eso generó alguna sensación de incomodidad. Se veía al presidente Boric que hablaba con Carental, no sé qué se habrán dicho, pero se veía que se comunicaba en ese momento. Habían miradas hacia el ministro Marcel en ese momento. Hubo un momento ahí de Nosotros tuvimos incomodidad. a Ricardo Mewes sentado justo antes de entrar y a mí me llamó la atención porque en la conversación, en esta previa, en el fondo, él apeló harto al tema él dijo que las confianzas estaban. Y que lo que había que hacer era ponerse manos a la obra, en definitiva. Y yo creo que el sentido de su intervención tuvo un poquito más que ver con eso. Yo creo que Mewes, más que hablarle al gobierno, le habló a los propios empresarios. Sí.
Esa fue la sensación que me dejó. Y de hecho, cuando uno conversaba... Cuando tú le hablas a tu público, claro, finalmente, porque tienes que reafirmar que tú estás convencido de lo que estás pidiendo y de que te vas a mantener un poquito en esa posición de defensa de los intereses del empresariado. Claro, lo que después se contrarresta un poquito, o sea, no puedes dejar de asimilarlo al discurso del presidente. Yo creo que esto de la barra y de jugamos en la misma selección iba un poquito a eso. Pero yo tengo la sensación de que Meves más le habló a su público que necesariamente al gobierno. Ahora es interesante escuchar a los empresarios haciendo el listado de los problemas de la gente también, ¿ah? De hecho, ese es un cambio de switch interesante. De hecho, si uno conversaba con empresarios después en el pasillo, muchos valoraban el discurso de Ricardo Meves y decían, alguien tenía que decirlo, digamos, no estamos atravesando por un buen momento en muchos ámbitos y había que plantearlo. Porque había una crítica a los liderazgos gremiales actuales, ojo. Sí, hay una discusión interna ahí de si son lo suficientemente fuertes para enfrentarse a un momento que no es fácil. Claro. Lo que pasa es que, perdona José Tomás, yo creo que lo que no hay que olvidar, porque cuando el presidente de la República habla, más allá que el presidente crea que los medios de comunicación le dan demasiada amplia cobertura, digamos, a las posturas empresariales, como si al gobierno no se la dieran. Y yo de verdad que ayer me senté a pensar y yo digo, no tengo recuerdo de ningún medio que no publique lo que hace el gobierno y que no comunique las cosas que hace el gobierno. Puede que el gobierno quisiera que inaugure una plaza y que le encantaría que fuera tema de matinal toda la mañana, pero no, eso no va a ocurrir y no pasa en ninguna parte del mundo. Pero a este gobierno le dan una amplia cobertura y a veces, por cierto, con mirada crítica, que es por lo demás lo que ha ocurrido siempre con el presidente Piñera y hacia atrás, pues siempre así. Pero cuando el presidente habla, el presidente habla. Y a mí me parece que si hay algo que es injusto, es que cuando los empresarios responden, el gobierno considera que están aportillando. Quiero recordar que el presidente habló de los empresarios emitiendo juicios denigratorios contra un gobierno de soberanía popular, que tienen una soberanía paternalista o algo por el estilo. O sea, el presidente ha venido durante un mes aportillando a los empresarios, entonces no sé qué otra cosa podría haber hecho Ricardo Meves ayer. Claro, o sea, ¿qué esperaba? Después de Narbona Craig, o sea, el presidente tuvo 3, y el ministro de Hacienda, porque lo anoté anoche, el ministro de Hacienda, cuando dijo que hay algunos empresarios que tienen un prejuicio respecto del gobierno y que los ubica ideológicamente en la derecha. O sea, es una sumatoria de actitudes del gobierno también toreando al mundo de la empresa, que a veces yo creo que es casi una estrategia comunicacional, que alguien le dijo en el gobierno a los ministros y al presidente, torea a los empresarios, pues le van a responder, y cuando le respondan, entonces usted dice, mira, están aportillando las políticas del gobierno, no quieren... ¿Se entiende, no? Sí. Es más viejo que el hilo negro. Y que es parte de este ambiente, el mismo presidente lo habló, de este ambiente caldeado en que llegó y bueno, y que también ayudó a que fuera una nave mucho más concurrida. Más entretenida, pues. 1.412 personas, 1.412 personas ingresaron, digamos, inscritas, o sea, se anotaron, digamos, al entrar, al ingresar. 1.411, porque yo me tuve que ir un poco más temprano. Te inscribiste, pero te fuiste. Me tuve que ir. Tuviste un problema técnico. Tuviste un tema, sí. Bueno, pero el caso es que Ricardo Meves hizo este discurso. No tuvo frases rimbombantes como recordábamos el otro día Ricardo Aristía cuando decía déjenos trabajar tranquilos ni nada por el estilo, pero sí hizo una descripción del panorama muy clara, cruda, y algunos consideraron pesimista. Quizás lo que le faltó, algunos consideraban en el pasillo, es algún punto más de conexión con su interlocutor, digamos, si es que acaso quería tenerlo. El caso es que el presidente Boric recogió el guante, porque cuando él se sube al estrado a pronunciar su discurso, agradece especialmente el tono conciliador de Carental, haciendo una clara distinción con Ricardo Meves, a quien no menciona en ese momento del discurso. Varias veces durante el discurso menciona a Carental, y a Ricardo Meves solamente lo menciona una vez hacia el final de su discurso, cuando Ricardo Meves, en una parte de su discurso, él dice que en seguridad también falta más gestión, y se refiere a un carabinero que se topó en la calle y que estaba haciendo labores de notificación de un delito. Claro, y ahí lo pone como ejemplo. Y él Boric, dice... de que eso también necesita plata. Sacar a ese carabinero de ahí necesita plata para poder poner a alguien a hacer la pega. Haciéndole una respuesta también a Ricardo Meves, quien había manifestado que no era el momento para subir impuestos. No era el momento para subir impuestos en una reforma tributaria. Entonces, ahí se generó
el momento de mayor diferencia. Ahora, el presidente en su discurso hizo un discurso que partió con esta analogía del fútbol, que yo creo que fue bien celebrada, fue muy clara respecto de este ambiente caldeado en que entraba el público a este evento, pero en donde llamaba a todos a terminar en un partido de la selección nacional, dice, en donde todos nos unamos con un mismo objetivo. Sí, fue muy celebrado el hecho de que se pusiera metas bien concretas. Sí. Se puso metas bien concretas. No sé qué tan conseguibles son. Sí, pero por lo menos se puso, por ejemplo, dice aumentar la producción de cobre en 1 millón de toneladas. Sí. Chile produce 5 millones de toneladas. De aquí a fin de gobierno, aumentar 1 millón. Le preguntaba a un minero ahora recién, me decía, imposible. No existe la posibilidad de aumentar de 1 millón. Menos por los problemas de permisología. Queremos aprovechar el precio. No, él dice, justamente, aprovechemos el superciclo. Digamos, claro, pero menos con los problemas de permisología, si uno de los problemas que tiene la minería es de la permisología y de interpretación de reglamentos de ministerios como el del medio ambiente. 700.000 empleos, también dijo. Reducir la pobreza en torno a 5%, está hoy día en 6,5%, digamos. Puso varias, crecimiento sobre 2% de aquí a la década. O sea, puso varias metas bien concretas, que yo creo que eso sí fue celebrado. Ahora, ¿qué es lo que dice el sector empresarial? Pasemos a la concreción, a la acción de todos estos temas. Otro de los temas que generó grandes aplausos, fue aplaudido varias veces el presidente, varias veces. Sí. Sus palabras respecto al sistema político. Sí, totalmente. Lo analizamos. Ahora, el presidente plantea esto y los empresarios dicen, bueno, pasemos de la retórica a la acción. Y siguiendo la analogía de la selección nacional, la pregunta es, porque visto cómo partió la nave, con el homenaje a un querido presidente, Sebastián Piñera, que fue lo que dijo Carental, que varias veces, pero que hablan de un presidente al que quisimos mucho y todo, o sea, ahí hay algo. Sí. La pregunta es, ¿con qué entrenador le gustaría al mundo empresarial sacar adelante la selección? ¿Bielsa o Sampaoli? ¿Y qué tipo de entrenador es Boric? Sí, es un tema, porque podemos ser la selección nacional, pero la selección nacional no es igual si tiene un entrenador distinto. Claro, justamente. Oye, tengo que decir que de Hacienda me están aclarando una cosa, que el 1 millón de toneladas que propone el presidente como extraordinaria está dentro de las proyecciones de Cochilco. ¿Ah, sí? Y que no requiere permisología porque no depende de proyectos nuevos. Así que hay que ir a preguntarle a Cochilco. 1 millón de toneladas. Bueno, está bien. Puede ser. Yo le preguntaba a un ejecutivo de la minería y me decía que lo veía difícil, digamos. Veía difícil aumentar de 5 millones a 1 millón adicional. Pero está bien. El mundo empresarial celebró que se pusieran metas muy ambiciosas y yo creo que eso fue original, fue distinto. Sí. No, yo no lo había visto en discursos anteriores, que se pusiera metas concretas, digamos. De un fast track. En temas económicos. El tema económico, que como me dijo anoche la ministra Carolina Toá, con ella conversamos largamente, que de verdad ella dice que absolutamente ve posible este fast track en materia económica. O sea, ella veía mucho más difícil el fast track en la agenda de seguridad que en materia económica. O sea, en materia económica cree que están todos alineados y pueden haber diferencias en el margen, pero no en el centro, y por lo tanto que tiene toda la viabilidad del mundo. Hizo un llamado concreto al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara de Diputados a acordar una agenda para apurar todos los proyectos que tengan que ver con inversión, incluido el de permisología, que probablemente es el que más entusiasma al sector privado, pero también incluyendo, me imagino, al de pensiones y el de pacto fiscal, que también son proyectos que el presidente insistió son necesarios para abordar las necesidades sociales que tiene Chile. No deja de ser llamativo, José Tomás, cómo irrumpieron con tanta fuerza dos temas que fueron parte de la agenda de la ENADE. Uno, el tema de la seguridad, y el otro, el tema del sistema político. O sea, se han transformado claramente en las dos grandes amenazas para la democracia. Yo creo que esa es la valoración final. Quizás detectado el primero, el de la seguridad, con anticipación, digamos, porque había un foro con Iván Duque, con Patricia Bullrich, con la ministra Toá, que estaba organizado. Pero el del sistema político, si bien habíamos escuchado a algunos líderes empresariales plantearlo, Juan Sutil creo que lo viene diciendo hace un buen rato, y otros también en las cartas que le mandaron a sus accionistas que hablaban de las dificultades políticas que estamos teniendo, que se instalara en el centro, creo yo, de la gran discusión, es que no vamos a llegar mucho más lejos si no hay un cambio de sistema político. Probablemente fue el momento más aplaudido.
más aplaudido por los empresarios. Algunos de ellos me decían, fue el momento en que yo me paré a aplaudir, digamos. El momento en que el presidente dice, sí, estoy por una reforma al sistema político y quiero que además ocurra durante este gobierno. Y aclaró la polémica que se ha dado durante los últimos días, si es que acaso esta reforma al sistema político está condicionada a la aprobación de los otros 2 proyectos de pensiones y pacto fiscal. Que yo, como lo planteé temprano, creo que es una polémica bien artificial porque el presidente nunca lo condicionó. Yo creo que hay una mala interpretación de lo que el presidente dijo en el desayuno con los periodistas. El presidente dijo, más bien, que lo que no puede pasar es que haya quienes digan que primero cambiamos el sistema político para después avanzar en la reforma al sistema de pensiones. Y eso es lo que el presidente plantea. Y es lo que dijo ayer. Claro, y es lo mismo que dijo ayer. O sea, el presidente nunca condicionó, o sea, que cambiamos el sistema político siempre y cuando primero tengamos reforma al sistema de pensiones. No, lo que él plantea más bien es que no se paralice la discusión sobre pensiones esperando cambiar el sistema político. Eso es lo que él dijo en ese desayuno y por eso creo que se fue muy injusto con el presidente en este punto. Sí. Bueno, después vinieron otros 2 paneles, como dijimos, se fueron alargando durante la jornada. Ahora, siempre hubo harta gente en el lugar. Primero un encuentro respecto de crecimiento con el ministro Marcel y el exministro Rodrigo Valdés, hoy integrante del Fondo Monetario Internacional, en donde hablaron de crecimiento, sobre las perspectivas. El ministro Marcel hizo anuncios en temas de subsidios habitacionales, en temas de construcción, y Rodrigo Valdés también habló sobre la necesidad de ponernos metas más altas, de volver a crecer, de volver a recuperar el crecimiento. Después que el ministro Marcel participara en un foro, esa también cuestión es bastante inédita. El ministro asienta sentado ahí con la Malala Recar, que va a estar más ratito conversando con nosotros. Ella lo manifestó y me parece que es correcto. En general, el ministro exponía y se iba. Acá estuvo dispuesto a sentarse, se quedó mucho rato y a conversar con los ejecutivos respecto de la necesidad de cómo terminar con este inmovilismo que es lo que planteaba justamente la NADE. Y terminó con este panel de seguridad con el expresidente Duque y con la ministra Bullrich y con la ministra Toá, en donde se hablaron de planteamiento y se habló sobre la necesidad de hacer una gran unidad regional para enfrentar el tema de los delitos dentro de la región. Bullrich. La invitada incómoda. Ya lo vamos a conversar con Rodrigo Bravo, ya lo analizamos a las 7, pero tiene indignado a cierta gente en La Moneda. Indignado, porque aparte de sorprender con el tema de Galvarino Pablaza, que no dijo nada, porque en el fondo el gobierno no puede hacer nada en Argentina para apurar esa tradición, que haya filtrado, porque es evidente que haya filtrado el informe del Hezbollah, que se supone que era un informe delicado, que por eso se entregaba por mano, y que antes que lo recibiera Carolina Toalla estaba publicado en Clarita Argentina. Tiene indignado que encuentran que debiera ser el loco, básicamente. Si es que mira, La Moneda no lo van a decir como lo estoy diciendo yo, pero te puedo garantizar que es surrealista para La Moneda lo que pasó con Bullrich. Es surrealista. Bueno, al terminar en ADE, ella participó de un almuerzo en donde estuvo el subsecretario Monsalve y la ministra Bullrich y el presidente Iván Duque, con empresarios en donde pudieron conversar sobre temas de seguridad ya de manera mucho más concreta, y se habló sobre la situación que estaba atravesando el país, en donde de todas maneras el presidente Duque, por ejemplo, planteó que la situación de Chile todavía es una situación muy distinta al resto de los países de la región. O sea, en eso también planteó hace unos distingos. Claro. Oye, yo no sé si vieron, todos tuvieron o no la oportunidad de ver un video que mostró el ministro de Hacienda de la construcción de un castel. Él mostró un video, ¿te acuerdas? El año pasado. Cosa más linda. Sí, bonito. A mí me emocionó, yo lo vi después, porque justo en ese momento tuve que ir manejando, me lo conseguí, lo vi. Es para los pelos, Sí. Porque no solamente como son estos castillos de personas que se van construyendo, que esta es una construcción que se hace en España, un video entiendo que la National Geographic, que claro, tiene un contenido así como de mensaje que quiero mandar, es como la idea de la selección de fútbol del presidente, pero puesto ahí en una construcción que se va haciendo. A mí lo que más me emociona, fíjate, no solamente la gente que se va subiendo, la niñita que corona la cuestión, sino el entramado que se arma abajo. Claro.
Si el tejido social, oye, fuera así, pucha que seríamos un país lindo. Sí, todos apoyándose con mucha fuerza. Pero básicamente precioso. él tenía que ver con el trabajo en equipo, digamos, en Exacto, que todos y con la unidos por fuerza sacar adelante y a además, este país. todos integrados. O sea, no importa de dónde seas ni quién eres, estás ahí haciendo la misma fuerza que el de al lado. Sí, digamos. justamente, Precioso. el ministro dijo, esto uno lo podría haber hecho con una minga en Chiloé, pero él decidió hacerlo con este video. Es que además, es una obra de arte. él comentando su relación familiar con España, por el lado de su madre, entiendo. Muy bien, pues José Tomás, como siempre, un gusto. Hasta la próxima semana. Hasta el lunes, martes. No, martes. Martes, perdón. Oiga, sí. No sé, no se amarre innecesariamente. Ya, son las 8:04 minutos. Cuídese, ¿eh? Nos vamos a la pausa. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.